Amados, seamos todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día le comparto una palabra que se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Dice así en el nombre de Jesús. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La Biblia nos refiere dos pactos. Pacto antiguo que tenía que ver con las leyes dadas a Moisés para ser suplidas a su pueblo. La Biblia dentro de esas leyes establece la manera en la que Dios se acercó a su pueblo y viceversa. En esa manera había un sistema de sacrificios impuestos encabezados por un hombre en cuanto a los rituales y el sistema como tal, estructuralmente el sumo sacerdote y todos los sacerdotes del tabernáculo, en este caso comandado por Moisés, porque era quien daba las instrucciones de parte del Señor. El fin objetivo único de ese pacto era acercar y vamos a decir que específicamente Dios suplió un método de calafateo entre el pueblo y él. Ese método de calafateo, para que pueda entenderme, el calafateo, si nos trasladamos a la creación, a la hechura del arca, Dios le dice a Noé que crear el arca le da las medidas, le da la madera y le dice que calafateara por dentro y por fuera el arca. Ese calafateo, estopa y brea eran específicamente la parte con la que se elaboraba esto. Se utilizaba esto con el fin de que en el caso de las embarcaciones, para que me pueda entender, el agua no se introdujera por las unturas o las junturas de las maderas, entiéndase, por las endijas o los espacios donde pudieran haber huecos o quedaran partes donde el agua pudiera penetrar. Y eso de calafateo hacía impermeable, vamos a decir así, a la madera para que el agua no se introdujera y bueno, no pasara lo que ya usted pensó. De manera que en el hombre pasa lo mismo con respecto a estos métodos que eran sacrificios de animales, donde el animal era degollado y su sangre era presentada y la grosura. La Biblia describe que estos métodos, que estos sacrificios se utilizaban como medios de expiación, y esos holocaustos eran presentados delante del Señor como una ofrenda agradable, la cual él tenía métodos y maneras para poder presentarla, pues en el momento en el que se presentaba, tanto el que la presentaba como lo que se presentaba tenía que estar puro, tenía que estar sin mancha, los animales sin tacha alguna, y los hombres presentaban por ellos mismos sacrificios para ser aceptos delante de Dios. ¿Me está comprendiendo, amado hermano y amigo? De manera que ese pacto viejo estaba instituido bajo un sistema de sacrificios donde el Señor quería acercarse para que también ellos se pudieran acercar. Y ese método de calafateo era un medio transitorio, un medio de purificación. Y un pequeño ejemplo, la Biblia dice que dentro de todos esos sacrificios había uno en específico que se hacía una vez al año presentado por el sumo sacerdote, y que tenía que hacer sacrificios, ofrecer toros por él primero y luego por el pueblo. Entonces se le ponía la mano a una cabra, a un chivo, para que, de donde la gente saca chivo expiatorio el día de hoy, lo enviaban al desierto una vez, se ponía la mano y se transferían en buen dominicano los pecados hacia ese animal y se dejaba ir al desierto. Se llevaba al desierto y se dejaba vagando, para que, como una forma de quitar, de mandar, de darle fuera al pecado, para que me pueda entender, amado amigo y hermano. Entonces ese medio de calafateo se utilizó por medio de los sacrificios, que tenía que ser por medio de la sangre de expiación en el pacto viejo. De manera que en este pacto, la Biblia refiere en aquel tiempo el Señor hablando de que iba a ser un pacto donde iba a poner esas leyes en los corazones y en las mentes, las iba a escribir. Y yo le pregunto, amado hermano, ¿conoce usted de que Dios existe? Amado amigo, ¿conoce usted de que Dios existe? ¿Sabe usted que Dios existe? Pablo habla que no hay excusa, pues la creación misma da
testimonio de la grandeza del Señor y de que no hay excusas. Muchas veces sagazmente los amigos se atreven a decir como una manera de quitarse el compromiso de que yo no soy cristiano cuando se trata de algunas cosas que ellos pueden hacer o que le puedan reclamar. No, yo no soy cristiano. O sea, el asunto es para mí, el asunto es para usted que es creyente. Eso dicen ellos. Pero ¿sabe algo? Nos estarán diciendo que hay una licencia para pecar y una licencia para no pecar. ¿Tendremos alguno de nosotros la libertad de poder hacer las cosas bien o mal dependiendo de cómo yo las quiera manipular? No hay una licencia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso no está diciendo, ni está sujeto, ni está limitado a los cristianos, ni está suscrito a los cristianos. Está sujeto a toda alma que pecare. Dice que morirá. Y que todo el mundo tendrá que comparecer ante el tribunal de la gracia para dar cuenta de sus hechos. De manera que no hay una licencia. De manera sagaz, a veces se utilizan estos términos. Y digo sagaz, porque son métodos del mismo infierno. ¿Sabe usted? Porque no nos podemos ocultar de esas cosas. Entonces, de manera que no hay excusas, porque nuestra misma conciencia nos acusa y nos dice cuáles son las cosas que tenemos que hacer y las que no. Y aún aquellos que no han recibido del Señor, nunca lo han escuchado, que hay personas que no lo han escuchado, hay etnias que nunca han recibido, que tienen un dialecto rarísimo que usted y yo no podemos entender. Esas personas tienen un gen también, al igual que usted y yo, que le indica que hay un ser superior. Y por eso, desde los tiempos de los indígenas, la gente buscaba un método para acercarse al Señor, haciendo figuras y haciendo cosas, como lo hacen el día de hoy, para acercarse al Señor. De manera que desde nosotros, desde dentro de nosotros, algo nos dice, aleluya, que hay un Dios superior, que hay un ser superior, nos tenemos que inclinar, que tenemos que buscarlo. Nace esa necesidad de dentro de todo ser humano, porque eso dicta que Dios le creó. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ese método que se utilizaba como medio para acercarse, Dios lo puso, sí. Y los israelitas en algún momento lo transgredieron de esta manera, como lo hacemos el día de hoy también. Mire, se acercaban y en una ocasión, el libro de Isaías se refiere acerca del ayuno y dice un ejemplo sencillo en este caso. Cuando se acercaron, habían rituales para acercarse y para tener algunas bendiciones de parte de Dios. Se acercaron a ayunar, rasgaron su vestido, se humillaron y se pusieron a reclamarle porque Dios no dio respuesta. ¿Sabe usted? Estoy parafraseando. Y se pusieron a reclamarle al Señor. Y cuando ayunamos, nos rasgamos, nos humillamos, tú no contestaste. El Señor le contestó a través del profeta. Y cuando lo hiciste, cuando ayunaste, se humillaron. ¿Para quiénes lo hicieron? Para vuestro deleite, para vuestro justo. La intención de acercarse al Señor era para buscar prebenda, para buscar cosas, para que Dios proveyera. ¿Y qué hacían? Lo hacían manipulando, queriendo manipular al Señor. Usted y yo no podemos hacer eso. ¿Podrá usted manipular al Señor? ¿Querer hacer cosas para que el Señor pueda darle? No podemos. La Biblia dice que la intención ya Dios la conoce toda, pero las palabras no están en nuestra lengua y ya la conoce toda, dice la Biblia. De manera que la intención de acercarse al Señor, ¿cuál es? Manipular ese tipo de cosas. ¿No es conmigo esto? ¿Eso es con usted que conoce de la Biblia? Pues si yo tengo responsabilidad de doble porque la conozco, usted no deja de tenerla tampoco porque no tiene una licencia para pecar. Pues tiene paga lo que usted hace, como también tiene paga lo que yo pueda hacer. De manera que la diferencia es el Señor en mí, porque esa ley, ese pacto que el Señor hizo, lo hizo por medio del sacrificio de Jesucristo, una vez y para siempre, para que no fuese presentado nuevamente. Pues el sumo sacerdote ahora es Cristo, que media un nuevo pacto y escribió las leyes en nuestro corazón y en nuestras mentes. Usted sabe que Dios existe. Usted sabe cuál es lo bueno y qué es lo bueno, qué es lo malo. Usted sabe cuáles son las dimensiones de consecuencias o regímenes de consecuencias que tienen el hacer las cosas mal hechas y el hacer las cosas transgrediendo la ley de Dios, que está escrita en su corazón, que está escrita en su mente, porque sabemos cuáles son las cosas que nos convienen y lo que no. Pues la gente dice sagazmente, yo no quiero servir al Señor ahora porque tengo que hacer esto. No dice que no puede servir o que no va a servir. Está esperando un momento que no sabe cuándo va a llegar porque cree que puede salir cuando él quiere o cuando ella quiere. Usted y yo no tenemos control de eso, porque las leyes del pecado inscritas en nuestra mente por el pecado de Adán nos dicen, escuche esto, que usted sabe cuándo sale
usted sale a hacer las cosas, pero no cuando va a salir de ella, porque eso no tiene un fondo que usted pueda controlar. Y esas son algunas de las leyes que nos dice las leyes del pecado en nuestras vidas. Miguel Núñez escribió sobre esto 10 leyes del pecado. Y una de ellas es exactamente esa que estoy diciendo, acerca de que la gente predice o cree que puede salir. Usted sabe que entró, usted sabe que pecó, pero no sabe cuándo puede volver, porque cree que puede hacerlo. Usted no tiene ese poder para hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que esas intenciones, Dios las conoce. Y en esas intenciones yo creo que usted se acerque de la manera correcta al Señor. Que vaya buscando piedad, misericordia y que se humille, porque Él dice que no rechaza un corazón contrito y humillado. De manera que en este día yo le insto a acercarse al Señor, que esas leyes están inscritas ahí y que el medio por el cual Él ha presentado ofrenda una vez y para siempre se llama Jesucristo. Que ese medio de calafateo, como ya le presenté, fue presentado en los sacrificios de expiación de los animales, pero que hoy Cristo está a la puerta esperando que nuestros corazones puedan llegar. A ti, amado hermano, que en algún momento has enfriado en el camino, en algún momento has mermado en la fe, yo te invito a restaurar ese pacto con el Señor. Yo te invito a que puedas hacer un pacto con el Señor hoy, de levantarte y caminar, porque Él está esperando por ti. Amado amigo que estás allá afuera, que has intentado una y otra vez, te invito a que de una buena vez tomes la decisión de recibir al Señor, porque ya Él redimió tu pecado, ya Él pagó por tu pecado, ya Él expió tu pecado. Lo que está esperando es que tú regreses. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A sus pies. Que seamos todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.